Tengan un buen día. Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Campus Quetzaltenango, de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería Química. Este es el video del curso de análisis numérico del docente Juan Francisco Mérida Luna. Somos el grupo número 5 y presentamos el método de Newton-Raphson. El equipo número 5 está conformado por la estudiante Jennifer Gabriela Ochoa Calderón, Cristina Nictench Capric García, Hermeno Serrat Serrano Guzmán y Juan José Natareno Pérez. El método de Newton-Raphson, su historia. El método numérico de Newton fue escrito por Sir Isaac Newton sobre el análisis mediante ecuaciones en un método infinito de términos, escrito en 1669 y publicado en 1711 por William Jones, y en The Methodis Fluxionum et Theorem Infinitorum, escrito en 1671, traducido y publicado como método de las fluxiones en 1736 por John Coulson. Finalmente, Newton ve que el método como puramente algebraico y falla al no ver la conexión con el cálculo. El método es llamado así por el matemático inglés Joseph Raphson, contemporáneo de Newton, siendo miembro de la Royal Society en 1691 por su libro Equations Universalis, publicado en 1690, que contenía este método para aproximar raíces. ¿Qué aporta? El método de Newton-Raphson es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de función, conociendo un valor numérico cercano a la raíz. Es un método abierto e iterativo, en general de rápida convergencia, muy útil para el cálculo de raíces cuadradas y de mayor grado. Aunque para algunos casos el método representa inconvenientes, por ejemplo, si existen raíces múltiples, en este caso se tendría que aplicar diferentes soluciones para así lograr encontrar la raíz sin abandonar el método. El método de Newton-Raphson es muy eficiente y rápido a la hora de encontrar raíces de una ecuación, ya que presenta convergencia cuadrática. Pero existen algunas excepciones en las cuales el comportamiento de la convergencia es totalmente diferente al cuadrático. Esto sin tener en consideración algunos casos ya mencionados, en los cuales el método necesita un análisis especial. Ahora bien, como se decía antes, el problema de la convergencia del método ocurre cuando la ecuación tiene múltiples raíces, y el procedimiento a seguir es modificar el algoritmo aplicando una nueva fórmula, garantizando así la eficiencia y capacidad del método de Newton-Raphson. El objetivo de este método es estimar la solución de una ecuación. F de x es igual a 0. Es producir una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución, iteraciones. Escogemos el primer número identificado como x sub 0 de la secuencia y luego en circunstancias favorables el método hace el resto moviendo paso a paso hacia encontrar una raíz. Ahora bien, el procedimiento del método de Newton-Raphson. Como primer punto es adivinar una primera aproximación a la solución de la ecuación, donde f de x sea igual a 0. Una gráfica como la que obtenemos a la par de y que sea igual a f de x podría ayudarnos en este caso. Como segundo punto es usar la primera aproximación para obtener la segunda para obtener la tercera y así sucesivamente conforme a la fórmula que se le ha dado. La fórmula del método de Newton-Raphson es x sub n más 1 sea igual a x sub n menos f de x sub n partido f' de x sub n. Sí. En este caso, si vemos que f' de x sub n esta no sea igual a 0. Esto se podrá observar mejor en el ejercicio que se le dará a continuación. En este ejemplo vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para estimar una solución de la función f de x igual x a la 4 más x menos 3.
y comenzamos las iteraciones con x sub 0 igual a 3. Podemos observar que la función tiene dos soluciones, una que está al lado izquierdo y la otra que está al lado derecho. Como el problema nos dice que podemos empezar en x sub 0 igual a 3, aquí, entonces esto quiere decir que nos vamos a aproximar a una solución, que sería esta, y para definir x sub 0 no existe un método, entonces podemos definirlo de manera aleatoria. Si tomamos más alejado el valor de x sub 0, indicaría que vamos a necesitar más iteraciones para llegar a la solución. Podemos observar que existe una fórmula general para el método de Newton, que es la siguiente: x sub n más 1 igual a x sub n menos la función elevada en x sub n dividido la derivada de la función elevada en x sub n. Entonces, para utilizar esta función vamos a hacer una serie de iteraciones. Esta sería la primera y sería x sub 1, porque vamos a decir que n es igual a 0. Y si n es igual a 0, vemos acá que x sub n más 1 es igual a x sub 0 menos la función elevada en x sub 0 dividido la derivada de x sub 0, y esta sería la primera iteración. Entonces eso quiere decir que en la primera iteración utilizamos esta fórmula teniendo el valor inicial, que es x sub 0 igual a 3. Entonces reemplazamos x sub 0 en la función que es igual a 3 y nos daría que x sub 1 es igual a 3 menos 3 elevado a la 4 más 3 menos 3. Hay que recordarnos que en el denominador es la derivada de la función, o sea, la derivada de x a la 4 más x menos 3. Y esto nos dio 4 por 3 a la 3 más 1. También reemplazamos el valor de x sub 0 igual 3. Resolviendo esta operación tenemos nuestro primer valor, que es x1 igual 2.26. Para la siguiente iteración utilizamos el valor anterior y en la segunda iteración vamos a calcular la x sub 2, pero vamos a necesitar del valor calculado anteriormente, que es x sub 1, y vamos a calcular la función en x sub 1 y la derivada de la función elevada en x sub 1, o sea, en el valor que calculamos anteriormente. Vemos acá que lo reemplazamos en cada una de las x y obtenemos el valor de la iteración, que en este caso sería la iteración número 2, que es x sub 2 igual a 1.72. Entonces, ¿cómo vamos a saber si llegamos a la solución? Pues aún no llegamos a la solución, porque la manera de comprobarlo es que el valor se comience a repetir. O sea, si una de las iteraciones es equivalente al valor calculado en x, pues en este caso no la hemos encontrado, porque x sub 1 es 2.256 y x sub 2 es 1.72. Bueno, como no encontramos la solución, tenemos que seguir iterando. Voy con la iteración número 3, con n igual a 2. En esta hacemos lo mismo, vamos a calcular x sub 3, que es igual a x sub 2, que es el valor anterior, menos la función evaluada en x sub 2 dividido la derivada en la función evaluada en x. Entonces reemplazamos este valor y nos daría que x sub 3 es igual a 1.72 menos 1.72 a la 4 más 1.72 menos 3 dividido 4 por
1.72 a la 3 más 1. Entonces obtenemos que x sub 3 es igual a 1.37. Entonces este sería el valor de la iteración número 3. Y miramos que no es igual al de la anterior. Entonces eso significa que tenemos que seguir iterando. Entonces nos pasamos a la cuarta iteración, que aquí tenemos que n es igual a 3. Y hacemos lo mismo, tomamos el valor anterior de x sub 3 y lo reemplazamos en la función. Y obtenemos que el valor de x sub 4 es igual a 1.20. Entonces volvemos a ver que es diferente. Entonces no hemos encontrado la solución y tenemos que seguir iterando. Iteración 5, donde n es igual a 4. Hacemos lo mismo. Entonces x sub 5 es igual a x sub 4 menos la función que es x elevado a la 4 más x menos 3 dividido la derivada de la función que es 4x a la 3 más 1. Entonces reemplazamos el valor de x sub 4, que es 1.20, en la ecuación. Y obtenemos que x sub 5 es igual a 1.20 menos 1.20 a la 4 más 1.20 menos 3 dividido 4 por 1.20 a la 3 más 1. Entonces en x sub 5 nos da un valor de 1.16. Entonces podemos ver que todavía no hemos encontrado la solución, porque la diferencia de la iteración anterior es 1.20 y no es igual que la iteración número 5. Entonces nos pasamos a la sexta iteración, donde n es igual a 5 y sería lo mismo que x sub 6 es igual a x sub 5 menos la función evaluada en x sub 5 dividido la derivada de la función evaluada en x sub 5. Entonces ahora x sub 5 reemplazamos este valor en x sub 6 y dice que nos da 1.16 menos 1.16 a la 4 más 1.16 menos 3 dividido 4 por 1.16 a la 3 más 1. Entonces obtenemos que el valor de x sub 6 es igual a 1.16. Entonces observamos que ese valor que acabamos de calcular es el equivalente al valor anterior. Por lo tanto, esto indica que hemos encontrado la solución, porque ya nos hemos aproximado a la solución de la función. Entonces nos aproximamos por uno de los lados, y en este caso estamos diciendo que nos vamos a aproximar a este punto por la derecha. Pero si queremos encontrar otra solución de esta misma función, tendríamos que tomar otro valor y aproximadamente a este valor lo tendríamos que aproximar por hacerlo a la izquierda del eje X.